Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, soberano, eterno, creador del cielo y de la tierra, hacedor de maravillas, único, inmortal, invisible, soberano de toda creación. Es el Dios que usted y yo adoramos, aquel que hizo todo lo que hay, en el cual vivimos y nos movemos. Estamos hoy en nuestra lección de la palabra del Señor en la naturaleza de la iglesia, la número 23, lección número 23. Y estamos estudiando acerca de qué es lo que creemos en la Iglesia Bautista Centro para la Excelencia Familiar, lo que creemos los bautistas a través de la historia, basados única y exclusivamente en la palabra del Señor. Pero antes de entrar en materia, antes de continuar con el estudio de la palabra del Señor, queremos decirte que cojas el teléfono y llames a tus familiares, amigos, vecinos, conocidos, o mándales un WhatsApp diciéndoles que entren a santel.info en YouTube. Y también durante la semana puedes entrar a nuestro canal Centro para la Excelencia Familiar y ver allí en las diferentes redes sociales los mensajes y estudios de la palabra del Señor. Quiero recordarte que al terminar el estudio vendrá un tiempo de alabanza y luego vendrá la predicación de la palabra del Señor. También puedes entrar durante la semana a partir de esta tarde en YouTube Santel TV, Santel Radio y Televisión. Lo puedes escuchar por radio o lo puedes ver en la televisión de santel.info. Oremos al Señor entonces antes de continuar, para interceder por todos y cada uno de nosotros, para interceder por ti, querido hermano. Si hay alguna necesidad, si tienes algún problema, si tienes alguna situación por la que estés pasando, vamos a interceder por ti. Y por favor, llámanos al 318-393-0171, 318-393-0171, o coloca un mensaje por WhatsApp a ese mismo número que te estoy dando, 318-393-0171. Y allí entonces nos planteas tu necesidad, tu inquietud, y estaremos orando por ti. Y si hay otro tipo de necesidad en la cual podamos servirte, con mucho gusto. Oremos al Señor y pidámosle que nos ayude cada día a vivir de acuerdo a su propósito, a su palabra. Y si buscamos primero su reino y su justicia, las demás cosas el Señor las va a añadir a nuestra vida. Entonces clamemos al Señor en esta hora, mi amado hermano. Ora al Señor, busca su presencia, porque de su presencia llegan tiempos de refrigerio para nosotros. Y amado Señor, yo quiero en esta hora interceder por la vida de mis hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, y por favor te pido que hagas extensivo a sus familias tu bendición. No dejes de bendecirlos, mis amados Señor. No dejes, eterno Padre, con tu gracia y tu Espíritu Santo mover sus vidas hacia ti, fortalecer su vida espiritual, darles conocimiento de tu palabra, llénalos de tu presencia, que puedan vivir en ti día tras día, que puedan llegar a conocer tu amor, ese amor que excede a todo conocimiento, que puedan disfrutar de tu presencia, eterno Padre, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra para siempre, que ellos puedan encontrar en ti su refugio, su pronto auxilio en la tribulación, porque tú eres nuestro hacedor, porque tú eres nuestro sustentador, eres nuestro Padre. Dales la provisión que ellos requieren, Señor, especialmente la de tu palabra, porque no solo de pan va a vivir el hombre, sino de tu palabra. Por eso, Padre, clamo a ti en esta hora, suplicándote que tomes la vida de mis hermanos, que los llenes de tu presencia, que haya abundante gracia sobre gracia en sus vidas, y, eterno Señor, que puedan descansar y regocijarse en ti. Gracias por amarles, gracias por cuidarlos. Por eso, Padre, estoy bendiciendo la vida de mis hermanos en esta hora y diciéndote, ten compasión de ellos, eterno Padre. Especialmente sánales espiritualmente, sánales emocionalmente, que puedan regocijarse en ti y reconocer que tú eres Dios, que eres el único, que eres inmortal, que eres invisible, que eres el sustentador de todas las cosas,
que eres el movedor inamovible. Señor, guárdales en Cristo Jesús. Susténtalos con tu verdad, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por ellos. Ahora, Padre, no olvides también bendecirles en su vida material, en las necesidades que ellos tienen. Provee de acuerdo a tu infinita misericordia y a tu generosidad. Que sean bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Su vida material, Señor, siempre tenga lo necesario para aquello que requieran. Y también, eterno Padre, no dejes de tocar sus cuerpos, sanar, Señor, físicamente sus dolores, sus angustias, sus quejas. Aliéntales, Señor, sana su cuerpo, tócales, Señor, eterno Padre, donde tienen sus problemas. Allí, Señor, en los que tienen problema de corazón, los que tienen problemas, Señor, en sus arterias, los que tienen problemas, Señor, en su circulación, en las rodillas, en las articulaciones, los que sufren de dolores de cabeza, eterno Padre, migraña, todo esto sea erradicado en el nombre de Jesús, porque, Señor, tú nos dices que si hay algún enfermo, clamen a ti por él. Y estoy clamando a ti en esta hora y me uno a mis hermanos que allí donde están tienen problemas físicos para que tú les sanes en el nombre de Jesús y que la gloria tuya resplandezca sobre sus vidas. Padre, muchas gracias por permitirnos llegar hasta el trono de tu gracia, por llegar a tu presencia, a suplicarte, a implorarte que tengas compasión de nosotros. Y especialmente, Señor, levanta esta pandemia y permite, Padre, que podamos reunirnos pronto, que todo, Señor, cese, haya tranquilidad, haya paz y podamos nuevamente, Señor, congregarnos para allí juntos elevar plegarias ante ti y también glorificar tu nombre, aunque lo estamos haciendo a través de la digitalidad, pero queremos, Señor, estar unidos cantando, decirte como el salmista: me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Tu bendición sea sobre nosotros y sobre la vida del Centro para la Excelencia Familiar, sus familiares, amigos, vecinos y conocidos, y todo por Jesús. En Él te glorificamos con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a la palabra del Señor, y la palabra del Señor hoy trataremos acerca de el hombre y su naturaleza pecaminosa. Haciendo un resumen de lo que vamos viendo hasta ahora, creemos, ¿qué es lo que creemos? Creemos en un Dios único y trino, creador de todo lo que hay, y eso incluye al hombre, que fue hecho a su imagen y semejanza. El hombre fue creado bueno y lamentablemente usó su libertad para desobedecer a Dios, cayendo en pecado, y como consecuencia se rompió esa relación de intimidad entre la criatura y su creador. Asimismo, también creemos que siendo ellos, Adán y Eva, la raíz de la raza humana, como está en Génesis 1:28, y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada a la naturaleza corrompida y transmitida a toda la humanidad. Y descendió sobre ellos toda esa naturaleza con tendencia al pecado mediante la generación ordinaria, como está en Romanos capítulo 5, versículos 12 y siguientes de la palabra del Señor. Ahora, por causa de esa naturaleza corrompida de nuestros padres, eso lo heredamos y somos descendientes de ellos. Como dice el salmista: en pecado me concibió mi madre, Salmo 51:5. Y somos por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, como está en Génesis 6:5, que dice que vio Dios la maldad que de los hombres era mucha sobre la tierra, y el deseo, los designios de su corazón era de continuo solamente el mal. También en Jeremías 17:9, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, donde habla acerca de que todos han pecado, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien. En Tito capítulo 1, versículos 15 al 16, que dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero
con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y eso nos hace sujetos a la muerte. Como dice Romanos 3:23, estamos separados de Dios a consecuencia del pecado. Y 6:23, la primera parte, la paga del pecado es la muerte. Y no solamente acarreamos la muerte, sujetos a la muerte, sino a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas que vinieron como consecuencia del pecado. Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19, donde hasta la tierra fue maldita por causa del pecado del hombre. Y a no ser que el Señor Jesús lo libere, entonces asumirán todas las consecuencias del pecado y la condenación eterna. Job capítulo 14, versículo 4, Juan capítulo 5, versículo 40, Hechos capítulo 4, versículo 12 y Romanos capítulo 7, 14 y 15. El apóstol Pablo está diciendo allí en Romanos 7, 14 al 15 que queriendo hacer el bien no lo hace, pero hace el mal que no está en él hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Romanos capítulo 5, versículos 15 al 21 y Primera de Corintios 15, 20, 22. Bueno, por esta situación, entonces, creemos en que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Número uno, de esta corrupción original, o sea, no es que heredamos el pecado original, porque Adán pecó y no heredé el pecado de él, heredé la naturaleza con tendencia al pecado que él tenía. Y todos heredamos esa naturaleza con tendencia a hacer lo malo. De esa corrupción original por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien e inclinados enteramente a todo el mal. Y de allí proceden todas las transgresiones. Como dijo Jesús, de dentro del corazón salen los malos deseos, las malas pasiones, el árbol malo da fruto malo. Y también en Mateo capítulo 12, versículos 33 al 35. En segundo lugar, la corrupción de la naturaleza del hombre permanece durante esta vida en los que son regenerados. O sea que aún en nosotros, los que creemos, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, los que hemos sido regenerados, tenemos aún esa naturaleza pecaminosa. O sea, lo que se conoce como el viejo hombre. Entonces tenemos una nueva naturaleza, el nuevo hombre, que es creado por Dios en Cristo Jesús. Una vez que le aceptamos y le recibimos como Señor y Salvador, hemos nacido de nuevo cuando sucede eso. Pero de la misma manera, a pesar de haber nacido de nuevo, permanece en nosotros esa vieja naturaleza durante toda la vida. Y aunque seamos perdonados y esa naturaleza sea modificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos que son pecaminosos están aún en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, dice que todos somos pecadores y que el que dice que no ha pecado está haciendo a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. O sea, todos somos pecadores. Y en Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 46, y también te puedes apoyar en el Salmo 130, versículo 3, Salmo 143, versículo 2 y Proverbios 29. Eclesiastés 7:20 dice que no hay una persona justa sobre la tierra que haga el bien y que nunca peque. Y Santiago capítulo 3, versículo 2 nos hablan acerca de todos estos textos que te he mencionado, que espero hayas anotado para revisarlos, o una vez terminado el estudio, cuando tú quieras puedes volver a escucharlo y anotar los textos y hacer el estudio de la palabra del Señor. En tercer lugar, encontramos el pacto de Dios. Y cuando hablamos del pacto de Dios, entonces nosotros vemos que hubo por causa del pecado una distancia entre Dios y la criatura. Un abismo total a consecuencia de la caída.
Pero le agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por medio de Jesucristo, demandándoles o requiriéndoles fe en Jesucristo. O sea que el único requisito que el Señor nos está pidiendo es que pongamos nuestra fe en su Hijo Jesucristo para poder ser salvos, y a la vez prometió darnos su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para la vida eterna, a fin de que nos dé por el Espíritu Santo la disposición y la capacidad para creer. O sea que el Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Génesis capítulo 3 versículo 15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que a esa naturaleza caída del hombre, al hombre que pecó, que cayó y fue hecho maldición por su caída, Dios está prometiendo aquí una salida en Génesis capítulo 3 versículo 15 de la palabra. Y también en Hebreos 7 versículos 18 al 22. Quiero que miremos Hebreos 10 versículos 12 al 18. Nos dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aquí entonces nos está diciendo la palabra del Señor que a ese hombre caído, a ese hombre apartado de Dios, Él lo recupera, lo quiere restaurar en Cristo Jesús. Y en Efesios capítulo 2 versículo 12 dice el apóstol Pablo: en aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea, cuando no habíamos entregado nuestra vida a Jesucristo como Señor y Salvador, no le habíamos recibido como el Señor nuestro, estábamos sin Él, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y usted lo puede, ese texto, apoyarlo con Romanos 4, 13 al 17, que dice: porque no por la ley fue dada a Abraham su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y vuelve y reitera en Gálatas 3, 18 al 22. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El propósito de la ley, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esa simiente es Jesucristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Porque si la ley dada pudiera vivificar, entonces la Escritura dice: lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Y Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En resumen, mi amado hermano, de esta parte es que Dios, cuando estábamos sin Cristo, nos dio a su Hijo para que no vivamos bajo la ley, no sea por obras que hagamos, sino que el mediador ahora, el que nos restaura, el que nos reconcilia con Dios, es Jesucristo. Él es el nuevo pacto. Este pacto se revela en el Evangelio. Bueno, en primer lugar, Adán recibe la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Y luego, mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación, en el Nuevo Testamento, que es donde viene Jesucristo y se presenta como aquel nuevo pacto, esa transacción que el Señor hace para rescatarnos, para liberarnos, es eterna, porque el Padre envió a su Hijo en rescate por nosotros. Entonces, el Hijo es el que nos redime a los escogidos del pecado. Romanos 16, versículos 25 al 27, Efesios 3:5, y Tito 1:2 y Hebreos 1:1 y versículo 2. Ahora, es solamente a través de la gracia, mis amados hermanos, de la gracia de ese nuevo pacto, como todos los descendientes de Adán que están caídos son salvados y obtienen la vida y la inmortalidad. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y es el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El hombre ahora, totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo las condiciones que tuvo Adán al perder su estado de inocencia, ahora es rescatado en Cristo, que es el mediador del nuevo pacto. Y como Cristo es el mediador del nuevo pacto, agradó a Dios en su propósito eterno de salvación. También conforme a ese pacto que Dios ha hecho, Él puso a Jesucristo como el mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 1:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También el Salmo 110, versículo 4, y Hebreos capítulo 7, versículos 21 y 22 dice: en esto hemos conocido el amor, primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3:16. Y el profeta Isaías escribió en el capítulo 42, versículo 1, diciendo las palabras del Señor: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Por esa razón, entonces, Cristo es profeta, sacerdote, rey, cabeza y salvador de la iglesia. Él es el heredero de todas las cosas, pero también algo que no debes olvidar, es el juez del mundo, a quien Dios le dio desde la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, lo llamara, justificara, santificara y glorificara. Eso es lo que Jesucristo está haciendo por su iglesia, o sea, por nosotros, por todos los que en el mundo creen en Él. Les repito, ¿qué es lo que hace Jesucristo por nosotros? Como ese nuevo pacto, nos redime, nos llama, nos justifica, nos santifica y nos glorifica. Lo puedes encontrar en 1 Timoteo 2:5, Hechos 3:22, Hebreos 5, versículos 5 y 6, Salmo capítulo 2, versículo 6, Lucas 1,
versículo 33, Efesios 1, 22 al 23, Efesios 5, 23, Hechos 17, 31, Romanos 8, 30. Asimismo, también, mis amados hermanos, en el Centro para la Excelencia Familiar, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, siendo también Dios verdadero y eterno. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los que lo escucharon dijeron, este no tiene 50 años y ya conoce a Abraham, que había vivido siglos antes. Allí Jesús estaba diciendo que él, hablando de su eternidad, que él era eterno. Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Es consustancial con aquel que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas. Salmo 102, versículo 25. Desde el principio, dice el salmista, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y Hebreos 1:10. Juan capítulo 1, versículo 3 de la palabra del Señor dice que por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que hay hecho hubiese sido hecho. Entonces allí a Jesucristo, el Hijo de Dios, es lo que creemos, es la segunda persona de la Trinidad, uno con el Padre y creador de todas las cosas. Ahora, ¿qué creemos? Que cuando llegó la plenitud del tiempo, entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, como dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, cumpliendo así esa promesa que les había hablado antes acerca de que la simiente de la mujer quebrantaría la cabeza de la serpiente. Entonces, cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió al Salvador. Pero ese Salvador, en segundo lugar, creemos que tomó la naturaleza humana con todas sus propiedades esenciales. O sea que Jesús, el eterno Hijo de Dios, fue hombre. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nació de mujer como hombre, humano, totalmente. Juan 1:14 dice, el Verbo Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero igualmente, en tercer lugar, el ser hombre, al hacerse hombre, pues vino con las debilidades concomitantes que tiene el ser humano. Tuvo hambre, sed, cansancio, dolor. Lo puedes encontrar en Hebreos 10:5, Marcos 14:8, Mateo 26, versículos 12 y 26, Lucas 7, 44 al 46, Juan 13, 23, Mateo 9, versículos 10 al 13, capítulo 11, versículo 19 de Mateo, Lucas capítulo 22, versículo 44, Hebreos capítulo 2, versículo 10, Hebreos capítulo 5, versículo 8, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18, capítulo 4, versículo 1, y también en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 32 al 35, Santiago 2, 26. En cuarto lugar, aunque él tuvo una naturaleza humana, tuvo un cuerpo humano, fue netamente humano, fue sin pecado. Dice la palabra del Señor que al que no conoció pecado por nosotros le hizo pecado. Y esto lo encuentras sustentado en Mateo 4:2, en Marcos capítulo 11, versículo 12, en Mateo 21:18, en Juan 4:7, en Juan 19:28, Mateo 8:24, Romanos 8:3, Hebreos 5:8. Entonces, lo que encontramos, ¿qué es lo que estamos diciendo que creemos? Que creemos que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y fue hombre, o sea, fue hecho hombre. Pero a la vez de ser hombre,
también tiene una naturaleza divina. ¿Por qué razón? En quinto lugar, porque fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Al venir el Espíritu Santo sobre María y cubrirla con su sombra, como dice la palabra, entonces él nació de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, de acuerdo a como está en las Escrituras. En profeta Isaías, en el capítulo 6 y también en el capítulo 9, habla acerca de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 7 y 9, perdón. Lucas capítulo 1, versículo 35, Juan 8, 46, Juan 14, 30, Romanos 8, 3, Segunda de Corintios 5, 21, Hebreos 4, 15, Hebreos 7, 26, Hebreos 9, 14, Primera de Pedro 1, 19, Primera de Pedro 2, 22 y Primera de Juan 3, 5. Ahora, ¿por qué les doy todos estos textos? Es porque ustedes van a la palabra, los revisan y miran que esto que estamos diciendo, que creemos, es cierto y es de acuerdo a cómo está en la palabra, que no es un invento del pastor. En sexto lugar, creemos que en Cristo hay dos naturalezas completas, perfectas y distintas que se unieron inseparablemente en una persona, o sea, lo divino y lo humano, pero sin conversión, composición o confusión alguna. O sea, no es que el espíritu se mezcló con la carne y fue uno solo, como somos nosotros, que somos seres espirituales y también materia, pero por el hecho de ser nacido de hombre y mujer, heredamos la naturaleza pecaminosa. En Cristo no, porque Cristo fue verdadero hombre, pero también verdaderamente Dios. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, Romanos 9, 5. Y también fue verdaderamente hombre, como está en Juan 1, 14, que el verbo se hizo carne. Pero también creemos, en octavo lugar, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Joel, el profeta, en el capítulo 2, versículo 32 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual habrá llamado. Pero eso mismo lo encuentras en Romanos 10:13, cuando dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, hablando Pablo de Jesucristo. O sea, el profeta Joel está diciendo que todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y Pablo dice que todo el que invoque el nombre de Jesús, del Señor, será salvo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor. Jesús quiere decir Jehová es salvación. Hechos capítulo 2, versículo 22, Hechos 13, 38, Hechos 17, 31, Primera de Corintios 15, 21, Primera de Timoteo 2, 5, Romanos 1, versículos 3 y 4, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. También en la Iglesia Centro para la Excelencia Familiar creemos que el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona de Jesucristo, fue santificado y ungido por el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en quien agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la deidad, a fin de que, siendo santo, inocente y sin mancha, y lleno de gracia y de verdad, fue completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y de salvador. Y
fiador por nosotros. O sea, en otras palabras, Él pagó por usted y por mí. Por eso dice la palabra del Señor hablando acerca de que Jesús es el único ungido por Dios para traer la salvación a nosotros, Él no tomó por sí mismo, sino que fue llamado por el mismo Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio, y le ordenó que lo cumpliera. Por eso en Mateo 28, 18 dice que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, el Padre, Dios, el Padre, le entregó al Hijo todo el poder, toda la honra y toda la gloria. Salmo 45, 7, Colosenses 1, 19, Colosenses 2, 3, Hebreos 7, 26, Juan 1, 14, Hechos 10, 38, Hebreos 7, 22, Hebreos 5, 5, Juan 5, 22 y 27, Mateo 28, 18, el que les acabo de citar, y Hechos 2, 36 de la palabra del Señor. Ahora, el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio de ser el mediador, pero no solamente el mediador, sino que le tocó pagar con su propia vida tu pecado y el mío. Y desempeñó ese oficio, como dice la palabra, para desempeñarlo, Él nació bajo la ley. ¿Recuerdas que había una ley que Dios había dado al hombre para que viviera bajo esa ley? Pero lamentablemente el hombre no fue capaz de cumplir con esa ley. ¿Por qué? Por el pecado, por su desobediencia, entonces terminó pecando y separándose de Dios. Pero Jesucristo entonces nace bajo la ley para que Él fuera el Señor de todos y el legislador para con sus criaturas racionales. Salmo 40, versículos 7 y 8, Hebreos 10, 5 al 10, Juan 10, 18 y Filipenses 2, 8, que nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que no era por el cumplimiento de la ley. Ahora, Jesús nace bajo la ley, pero aparte de eso, Él la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual nosotros deberíamos haber llevado y sufrido. Pero Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Isaías 53, encontramos al siervo sufriente, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, pero Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Ahora, Jesús le responde al Padre con su obediencia, con sus actos. Cuando Él cumplió la ley perfectamente, cuando Él iba a ser bautizado, Juan el Bautista le dijo: no, yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesucristo le respondió: deja ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. O sea, había que obedecer. Y Jesús vino a obedecer al Padre para mostrarnos que nosotros sí podemos vivir en obediencia. Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. También entonces encontramos a Jesús, que fue hecho pecado y maldición por nosotros. Soportó las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Recuerde que Él dice: mi alma está muy angustiada hasta la muerte, allí en el huerto de Getsemaní, angustiado por causa de la separación del Padre, por causa de que se iba a hacer pecado, cargando el pecado de todos nosotros y separándose de Dios. Fue hecho maldición por nosotros y sufrió las consecuencias terribles en su cuerpo, pagando el precio. Y fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. O sea, no se descompuso, porque Dios
al tercer día lo resucitó de entre los muertos. Y entonces Dios le dio un cuerpo glorificado con el cual ascendió al cielo. Juan capítulo 20, versículos 25 y 27, Filipenses 2:8, Hechos 13:37 y Hechos 1:11. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, como dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hechos 1:9 y 11. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y termino recordándoles que regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al fin del mundo. Mateo 25, Mateo 26, versículos 37 y 38, Lucas 22:44, Mateo 27:46 y Mateo 26:27. Amado Señor y Dios nuestro, glorificamos tu nombre, te damos gracias por permitirnos creer en Jesucristo como Señor y Salvador, de acuerdo a como dice tu palabra. Ayúdanos a entender cada día mucho más quién es Jesucristo y lo que hizo por cada uno de nosotros, y poner toda nuestra fe en Él como el único y suficiente Salvador. Gracias por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y guardando cada día.